Universidad Técnica de Ambato, Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación, carrera de Cultura Física, tema Historia del Fútbol. Integrantes, Hugo Martínez y la persona a quien les habla, Martín Mora. Los subtemas que vamos a explicar en estas diapositivas son los siguientes temas: historia del fútbol, origen de la palabra del fútbol, quién lo practicó primero el fútbol, fechas importantes, competiciones, actualidad en el mundo del fútbol, páginas web y videos para más información. Primero vamos a hablar sobre la historia del fútbol. La historia del fútbol. Para empezar a narrar la historia del fútbol y localizar el deporte sería necesario remontarse hasta las antiguas civilizaciones de los imperios, donde pueden encontrarse diversos antecedentes de los juegos de la pelota, con características similares. Así, según algunas teorías de la historia del fútbol, podrían comenzar en el antiguo Egipto, ya que durante el siglo III a.C. se realizaba un juego de pelota como la parte del ritmo de la fertilidad, en el que se practicaba algo parecido al balonmano, como podemos ver aquí en estos gráficos al lado derecho, como han sido antiguamente. Dice, sin embargo, en la China ya se había inventado la pelota del cuero siglos antes, cuando fue Qin, el mentor y uno de los 5 grandes gobernantes de la China de la antigua, creó una masa esférica, juntando varias raíces duras en forma de cerdas, a las que recubrió de cuero cruz. Con esto nacía la pelota de cuero, con la que se jugaba simplemente a pasar de la mano a otra mano. Esta pelota fue adoptada posteriormente en los juegos populares de sus vecinos indios y Persia. Por otra parte, en las antiguas civilizaciones también se conocen como juegos de pelota más similares a lo que se conoce hoy como fútbol. Podemos ver aquí el gráfico a la derecha. A continuación les vamos a hablar sobre el origen de la palabra del fútbol. Origen de la palabra del fútbol. El nombre fútbol proviene de la palabra inglesa football, que significa pie y pelota, por lo que también se le conoce como balompié en diferentes regiones hispanoparlantes, en especial Centroamérica y Estados Unidos. En la zona británica también se lo conoce como soccer, que es una abreviación del término association, que se refiere a la mencionada Football Association inglesa. En el uso del término u otro dependiente de los estatus de la clase social en la que se practicaba. Así, las clases altas jugaban al soccer en las escuelas privadas, mientras que las clases trabajadoras jugaban al fútbol en las escuelas públicas. Aquí vamos a hablar del siguiente tema: ¿quién participó en el fútbol? ¿Quién practicó primer fútbol? ¿Quiénes lo practicaron primero? Los griegos y los romanos practicaron el fútbol, y estos últimos los llevaron a las islas británicas. El juego se convirtió en el deporte nacional inglés, y a principios del siglo XXI dio origen al rugby. En el fútbol moderno tuvo su origen en Inglaterra en el siglo XXI, pero su nacimiento es muy anterior, puesto que los juegos de pelota practicadores con el pie se jugaban en numerosos pueblos de la antigüedad. El Arapatum romano es el antecedente del fútbol moderno y se inspiró en un juego griego que utilizaba una vejiga de buey como pelota. Los romanos, en época del imperio, llevaron a Britania este juego, donde, según datos legendarios, se practicaba una especie de fútbol nativo. Fechas importantes del fútbol. La historia del fútbol. Las fechas importantes del fútbol. Durante la Edad Media, el fútbol fue prohibido por su carácter violento, y recién en 1848 apareció el primer reglamento de Cambridge, destinado a unificar las distintas reglas que se utilizaban. En 1863 se creaban nuevas reglas en el fútbol que se lo separó definitivamente del rugby. El 21 de mayo de 1904 se funda la FIFA, Federación Internacional de Fútbol Asociado, y por primera vez se establecen reglas mundiales.
El 26 de mayo de 1928, el Congreso de la Federación Internacional de Fútbol Asociados, ubicado en Artesán, decidió organizar una competencia, la Copa Mundial, de todas las nacionalidades afiliadas. En 1930 se realiza el primer campeonato mundial del fútbol en Uruguay. La selección uruguaya sale primer campeón mundial del fútbol a través de vencer a la selección argentina 4-2. Las competiciones. En cuanto a las competiciones a nivel mundial, el torneo más importante es la Copa del Mundo, en lo que a selecciones nacionales se refiere. En cuanto a clubes, se puede seguir considerando como el torneo más importante la Copa Internacional, que enfrenta al campeón de Europa y al campeón de Sudamericano. Sin embargo, la creación del Campeonato del Mundo de Clubes de la FIFA, el Mundialito, haría que se pudiera considerar como el más importante, puesto que practica los mejores equipos de cada federación continental. Sin embargo, solo se lleva una edición disputada y la segunda tuvo que ser suspendida porque se consolidación, esto lejos de realizarse, que la Copa Internacional desaparecía en 2004. Actualidad del mundo en el fútbol. Para conocer toda la actualidad del fútbol basta con encender el calendario, al menos de España, en otros muchos países del mundo, en donde el fútbol es el deporte por excelencia. De las cifras de dinero que maneja algunas ligas han hecho que este sea un deporte de altos vuelos, integrado además en competiciones deportivas de las tanto de nombre como las Olimpiadas. Esto también le consideran al fútbol en la actualidad como un negocio, porque es la mayor cantidad de dinero que reciben los jugadores. Por final vamos a ver las páginas y los videos, en donde podemos hacer en cada una de estas flechas, doble vía o este triángulo, podemos hacer clic y se va a ver un interlazado que se abre una página de internet o una página web, cualquiera de estos tres. Aquí, como podemos ver en videos también, cualquiera de estos tres, podemos hacer clic ahí y observar que hay videos sobre la historia del fútbol, cómo comenzó la historia del fútbol. Como podemos ver aquí, la historia del fútbol se remonta a casi 2000 años. Así nosotros concluimos con nuestra presentación. Muchas gracias. Quienes realizaron este documento es Hugo Martínez y la persona a quien les habla, Martín Mor. Muchas gracias.